Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Bien, según el contexto histórico, político y social de ese momento, de la historia de la iglesia, vemos de que los pueblos habían sido sometidos, muchos de los ciudadanos del pueblo habían sido deportados, esclavizados, y se vivía una situación muy conflictiva, muy difícil. Es una crisis espiritual, política, económica, social, por haberse apartado de los principios de la palabra de nuestro Señor. Los gobernantes no habían sido reyes que buscaren el rostro del Señor, y las consecuencias eran estas, las que vivían. Mas sin embargo, vemos que aquí empieza el rey de Ezequías, un reinado diferente bajo las manos de nuestro Señor. Dice las Escrituras: el tercer año del rey de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Acaz, vemos el padre de Ezequías, era un rey que se había apartado del Señor e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero Ezequías va a ser la excepción. Dice las Escrituras, comenzó a reinar, era el año 25, cuando tenía 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. Un reinado bastante extenso. El nombre de su madre fue Ali, hija de Zacarías, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Bien, acá podemos rescatar nosotros como enseñanza de que no siempre nuestro pasado puede determinar nuestro futuro. No siempre las cosas malas que han hecho nuestros padres o nuestros antepasados pueden repercutir en nuestras vidas. Nosotros, usted y yo, podemos marcar un cambio, podemos hacer una nueva historia de nuestras vidas, y siempre en cuando aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón y nos rindamos y busquemos su rostro, podemos hacer una historia diferente, agradable a los ojos del Señor. Y este fue Ezequías. Fue muy diferente al gobierno de su padre. Ezequías, dice las Escrituras, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Hasta aquí me detengo. Quitó los lugares altos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ustedes, en un devocional anterior hablábamos del rey Salomón, uno de los hombres más sabios sobre la tierra. No quitó los lugares altos de adoración, aunque ciertamente adoraban, pero no era el mandato del Señor, no era la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque esta era una práctica profana, era una práctica del mundo, era una práctica que hacían los pueblos que no conocían a Dios, y en la iglesia o en el pueblo de Dios se seguían practicando. Yo había hecho mención en aquella ocasión de que nosotros no podemos establecer prácticas del mundo dentro de la iglesia, porque significarían una puerta abierta para que Satanás se introduzca dentro de nuestra casa, dentro de nuestro negocio, y en este caso dentro de la iglesia o el pueblo de nuestro Señor. Y esto ningún rey pudo quitarlas, sino hasta el gobierno de Ezequías. Él tuvo la actitud, el atrevimiento en comunión con el Señor, en su amor de Dios, en el celo del Señor, poder quitar los lugares altos de adoración. Y así también quitó, dice las Escrituras, las imágenes, y cortó todos los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces, dice las Escrituras, le quemaban incienso a los hijos de Israel, y llamó a esta estatua de bronce de la serpiente Nehustán, que significa pedazo de lata, de fierro o de bronce, algo que no tiene significado, algo que no tiene implicancia espiritual, sino simplemente era un símbolo. Entonces dice: Jehová, Dios de Israel, puso él su esperanza. Y dice las Escrituras: ni después ni antes de él hubo otro
como él entre los reyes de Judá, por la actitud, por la decisión, por el celo de la casa del Señor, de no permitir ninguna práctica del mundo dentro del pueblo de Dios, por no permitir ninguna práctica secular, mundana, dentro de la iglesia del Señor, dentro de la casa del Señor, dentro del hogar, de la familia. Así nosotros debemos ser celosos, ser cuidadosos de no permitir ninguna práctica del mundo sobre nuestra casa primeramente, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro negocio, mucho menos dentro de la iglesia o la casa del Señor, porque Dios es un Dios celoso. Dios había establecido un modelo, Dios había establecido los decretos, los mandamientos, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros secularizar la iglesia, no podemos nosotros mundanizar la iglesia, porque ni hacer prácticas del mundo cuando tenemos ya el fundamento, todo lo necesario para la gobernancia de la iglesia, la gobernancia de nuestras vidas y de nuestros negocios. Recuerde usted que nosotros somos un pueblo diferente, que debemos marcar la diferencia frente a las prácticas del mundo. Dice aquí las Escrituras, Dios, él había puesto su esperanza y no hubo otro rey como él, y por lo tanto de esta intimidad, de este celo, de este deseo de agradar a Dios del fondo de su corazón, del rey Ezequías, dice las Escrituras que Jehová estuvo con él, no se apartó de él, sino porque éste mandó los mandamientos de Jehová. Por lo tanto, dice, Jehová estaba con él, y donde quiera que él salía o hacía algo, prosperaba. Y el rey Ezequías, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Fue una nación o un pueblo independiente bajo toda la coyuntura de los otros pueblos que habían sido sometidos por el enemigo. Jehová, dice, estuvo con él y le dio victoria, porque dice que aquí que hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Dios le concedía victoria. Más adelante vemos el tema de la caída de Samaria. Samaria dice que también fue sometida por los asirios y fue conquistada. Y frente a esta situación, el rey Ezequías, que prácticamente solamente él quedaba como un remanente del pueblo de Dios haciendo lo correcto, dice que al tiempo, pasados 5 años del sometimiento de Samaria, vinieron Sequianser, rey de Asiria, para tomar las ciudades fortificadas de Judá, y las rodeó. Entonces el rey de Judá envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y yo haré todo lo que me pidieras. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, que eran aproximadamente 11,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. ¿Qué estaba sucediendo? Falta de fe de Ezequías, habiendo hecho todo lo correcto delante de Dios, habiendo sido tan celoso de las cosas de Dios. Hoy, en este momento, él estaba haciendo pacto, estaba haciendo un acuerdo político con el rey de Asiria. ¿Por qué? Dudó, tuvo temor, porque todos estaban sometidos. Samaria había sido sometida y solamente él quedaba como un pueblo remanente. Y él tuvo miedo, tuvo temor. O tal vez podríamos justificar, aunque no es justificación, quiso evitar las muertes, que su pueblo caiga a espada y a muerte y a sangre en su pueblo. Quiso hacer un cierto arreglo, convenio político con él para no ser conquistada. Y ofreció oro, plata, la cual dice, sacó y quitó de las puertas del templo y todo el oro que había estado dentro de la casa de Jehová. Dice las Escrituras, después el rey de Asiria de un tiempo va contra el rey de Ezequías y le dice, con todo su ejército, mandan a llamarlo a él, pero salen los encargados de Ezequías y les dice, decid ahora a Ezequías, así dice el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que tú te apoyas? Dices,
pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada de Egipto, el cual, si alguno se apoyare, le quitaría la mano y la traspasaría. Tal es el faraón de Egipto para todos los que en él confían. ¿Qué está pasando? Ciertamente ya había un acuerdo político de que no fuera enfrentados en batalla y el pueblo de Judá caiga a manos de espada. Aquí ahora ellos le dicen, ¿y cuál es tu confianza? ¿No confiabas en Jehová? ¿No decías que Jehová es tu Señor? ¿No decías que Jehová es el que te concede la victoria? ¿No decías que Jehová está contigo y quién contra ti? ¿No decías esto? ¿Dónde está tu confianza? Si vienes a mí para arreglarme con oro, con plata, que sacaste o saqueaste de tu misma casa, que fueron las ofrendas del pueblo de Dios para edificarle templo a Jehová. Miren, una decisión, una puerta abierta te puede traer consecuencias mañana más tarde. Él permitió que el pueblo de Asiria hacer convenios con él. Él pudo aferrarse en su fe, clamar al Señor y el Señor le pudo, y de seguro que sí, darle o concederle victoria. Acá está viendo palabras sarcásticas contra el pueblo de Dios, está viendo palabras sarcásticas contra el nombre de Jehová. ¿Dónde está tu Dios entonces al cual proclamas? ¿Dónde está tu Dios al cual tú te arrodillas? ¿Acaso no son mejores mis dioses? Porque tú tienes temor de mí y te arrodillas delante de mí y haces convenio. Miren, entró por un lado tema político y ahora quieren entrar a tomar control del tema espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequías había cedido una parte, pero él adoraba todavía al Señor, él doblaba sus rodillas al Señor, el pueblo todavía mantenía su fidelidad para con Dios, pero el enemigo ahora quería tomar la parte espiritual del pueblo, burlándose de Ezequías y burlándose de Dios. ¿Dónde está tu Dios? En otras palabras, más adelante. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá. Le dijeron, y otro más, le dijeron, te rogamos que habléis ahora a tus siervos, porque nosotros, en arameo, porque nosotros no lo entendemos, y no hables con nosotros lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Disculpen, no traje mis lentes. Y le dice así, así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de aguas de mis pozos. Aquí me detengo. Miren, ahora qué está pasando. Satanás, vamos así decirlo dentro del tema espiritual, toma la iglesia, porque la iglesia se vuelve permisiva, porque el hombre de Dios, Ezequías, habiendo hecho lo correcto, habiendo extirpado todos los ídolos, habiendo modificado, habiendo espiritualizado la iglesia, cede políticamente y ahora es motivo de burla él y su Dios. Y eso pasa cuando nosotros permitimos el pecado, pero nosotros permitimos entrar situaciones que no van de acuerdo a la palabra. Eso va a traer consecuencias. Eso, escucha iglesia, tarde o temprano te va a cobrar la factura. Ahora decían, en otras palabras, ahora acaso ustedes decían no forniquen y permites fornicación en tu iglesia, permites que tu pueblo no se case, no entre en el santo matrimonio, en el sacramento santo estipulado, mandado por Dios. Entonces no es una iglesia fornicaria. Miren, ahí en la iglesia permiten la fornicación, ahí en la iglesia permiten tomar, ahí en la iglesia permiten fumar, ahí en la iglesia permiten bailar, cosas que entran por un lado
luego se generaliza, se forman parte de la iglesia, parte de la forma de convivir, parte de la forma de desarrollarse en la iglesia, que adora al Señor, que busca al Señor, pero permite cosas que le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es esa iglesia que hacen estas prácticas? Se estaban burlando de Dios, se estaban burlando de Ezequías. Y es más, ahora le dicen que se renuncien a su religión o a su Dios, renuncien a sus prácticas espirituales y conviértanse a mí. Porque si dicen que es Dios, al Dios que sirven, y han hecho convenio conmigo por miedo a caer a espada, ¿de qué Dios hablamos? ¿Cuál es tu fe? Mira, un mundano, en otras palabras, le está diciendo eso. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde están tus principios como pueblo? ¿Acaso no es mejor mi pueblo? Eso le está diciendo. ¿Por qué? Voy a tratar de leer, no lo veo bien. Dice acá abajo, no oigan entonces a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Es mentira, Jehová no te va a librar. Es mentira, Jehová no te va a sacar de esta situación. ¿Por qué? Porque hubo una irresponsabilidad de Ezequiel. Dio lugar y ahora estaba siendo motivo de burla. Dice más adelante, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso ha habido un dios de todos los dioses que haya librado de la mano de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Aham, de Atad? ¿Dónde está el Dios de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿De qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado a su tierra de mi mano? Para que Jehová libre ahora de mi mano a Jerusalén. Increíble. Algo que permitió por un pensamiento humano, por su corazón, vamos a decirlo, de cuidado para su pueblo, digo yo, buscando alguna justificación en el pensamiento, en el corazón de Ezequías, para tomar una decisión tan desastrosa de hacer un cierto pacto con el rey de Asiria, para que hoy sea burlado, ellos tomen mayor posesión y ahora digan, ¿para qué entonces sirves al Señor? ¿Para qué entonces te inclinas ante Jehová si tienes miedo? ¿Cuál es la enseñanza, iglesia? La enseñanza es que hay que ser radicales. La enseñanza de parte de Dios y la práctica que Él quiere de nosotros es que seamos absolutos, íntegros, que seamos una iglesia integral, limpia, pura, santa, que no mundanicemos, que no hagamos práctica, que no hagamos convenio, que no permitamos el pecado, que no permitamos prácticas del mundo dentro de la iglesia, porque al final eso, yo siempre lo he dicho, toma cuerpo. De generación en generación va tomando cuerpo. Y al final van a decir, ¿para qué servimos a Dios? Si podemos bailar, ¿para qué servimos a Dios? Si podemos hacer prácticas del mundo. Y el mundo nos dirá, ¿dónde está tu Dios entonces? No dices que Él es santo, no dices que Él es puro, que Él es inmáculo, que Él es poderoso y no puedes salir del alcohol, no puedes salir de las fiestas, sigues practicando la fornicación. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que transforma? ¿Dónde está el Dios que cambia la iglesia o la vida de los hijos que Él toma por hijos? Tengamos cuidado, iglesia. Marquemos la diferencia. Siempre he dicho yo, nosotros marcamos el paso de los que están tras nuestro. Nuestros errores se van a hacer más grandes con la generación que está detrás de nosotros. Hoy debemos marcar la disciplina, el orden, el celo por la casa del Señor. Que Dios les bendiga.